Muy buenas, mi nombre es Alejandro Hermoso Astorga, soy alumno del Máster Universitario en Profesorado por la Universidad de Sevilla y en este vídeo presento una síntesis de mi trabajo fin de máster, el cual consiste en una propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la reproducción humana en tercero de la ESO. Las ciencias naturales son parte de la cultura humana y como tales, el alumnado debe estar formado en los aspectos elementales relacionados con este área del conocimiento. En nuestro papel como docentes debemos, por tanto, contribuir a la alfabetización científica del alumnado. En este TFM se realiza una propuesta didáctica para el aprendizaje y la enseñanza de la reproducción humana en el nivel educativo de tercero de la ESO. Como punto de partida de esta propuesta tenemos la legislación vigente en materia educativa, donde se recoge la normativa fundamental que estructura la profesión docente. En la tabla que aparece en la diapositiva se pueden consultar los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relativos a la unidad didáctica dedicada a la reproducción humana en tercero de la ESO. La propuesta de unidad didáctica comenzó a implementarse en el Instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín, en Sevilla. Lamentablemente, debido a la situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19, no pudo llevarse a término la intervención de manera tradicional, y como se verá más adelante, se recurrió a adaptar una serie de actividades para que pudiesen ser trabajadas de manera telemática. El alumnado al que se dirige la propuesta didáctica son los grupos de tercero de la ESO C y D. Son grupos con diferente rendimiento académico y que además se caracterizan por una falta de disciplina de trabajo y de hábitos de estudio. No obstante, detecté que son personas bastante sociables y participativas, y observé que tenían curiosidad por aprender, características que no deben ser desaprovechadas de cara a la intervención. Para comenzar a construir la propuesta didáctica, primero investigué en la literatura las diferentes formas existentes de afrontar esta tarea. Debía analizar los diferentes modelos didácticos y decidir cuál de ellos se ajustaba mejor a mi manera de entender la enseñanza. Tras la lectura y análisis de obras como las que aparecen en pantalla, y en un intento de alejarme del modelo clásico de enseñanza, me decanté por elegir un modelo inspirado en la investigación escolar, en el que el alumnado tenga un papel protagonista en el proceso de su propio aprendizaje y se sirva de la guía del profesor para conseguirlo. El modelo didáctico basado en la investigación se caracteriza por elementos como partir de problemas cotidianos que sean cercanos al alumnado, enseñar desde el constructivismo, teniendo en cuenta para ello las ideas del alumnado. El alumnado debe ser un agente activo, constructor de su propio conocimiento. El profesor debe realizar una tarea de investigación continua en el aula y debemos someter a evaluación todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la tabla que aparece en la diapositiva pueden consultarse con mayor profundidad otras características del modelo didáctico basado en la investigación escolar. A lo largo del TFM se fue dando respuesta a cada una de las cuestiones que se recogen en dicha tabla, respuestas que, a continuación, pasaré a exponer de forma resumida. La primera de las cuestiones es ¿para qué enseñar? En el TFM traté este apartado desde 4 ángulos. Primero, analicé la legislación buscando qué se proponía en ella para la enseñanza de la reproducción humana en tercero de la ESO. De forma muy resumida, la ley indica que debemos seguir promoviendo la alfabetización científica del alumnado, formar una ciudadanía competente, respetuosa consigo misma, con los demás y con el medio, y más concretamente en el nivel tercero de la ESO, se debe promover la salud del alumnado. Además, traté de contextualizar la unidad didáctica a la realidad social del alumnado. Investigué en la literatura para conocer más sobre el estado de la educación sexual de la juventud andaluza, así como de sus conductas hacia la diversidad sexual. De este análisis se concluye que existe una necesidad real de trabajar la educación sexual del alumnado y por ello decidí incluir en la programación actividades que trabajasen la educación sexual de los y las estudiantes. Además, debemos adecuar la propuesta a la región geográfica a la que se pretende implementar, en este caso la Comunidad Autónoma de Andalucía. Debemos aprovechar los recursos de la región para enseñar desde la cotidianidad, teniendo en cuenta la realidad social del alumnado. Por último, como puede verse en el texto del TFM, describí las distintas competencias claves propuestas por la legislación y detallé de qué manera se intentará trabajar cada una de ellas en el contexto de esta propuesta didáctica. La siguiente cuestión a resolver es ¿qué quiero que aprenda mi alumnado sobre la reproducción humana? A modo de resumen, estos son los 5 pasos que seguí. Teniendo en cuenta el modelo didáctico seleccionado e inspirado en la investigación escolar, debemos partir siempre de las ideas del alumnado. Por ello, para poder hacer una correcta selección de los contenidos, el primer paso que realicé fue hacer una investigación bibliográfica sobre las ideas del alumnado en materia de reproducción humana. Esta investigación bibliográfica la recogí en una tabla donde comenté diferentes aspectos de diversos estudios sobre las concepciones alternativas del alumnado.
Por ejemplo, se indica en la tabla el instrumento utilizado en cada artículo para conocer estas ideas, algunos de los resultados obtenidos, así como las técnicas de análisis empleadas. Esto me permitió obtener ideas para elaborar mi propio instrumento de detección de ideas del alumnado, así como para saber de qué maneras podía analizar las respuestas. A continuación pasé a elaborar un instrumento para la detección de las ideas del alumnado, en este caso un cuestionario de preguntas abiertas. En la diapositiva aparece el cuestionario utilizado. En este cuestionario se pedía responder abiertamente a distintas preguntas, dibujar una secuencia tipo cómic o reconocer estructuras en esquemas anatómicos mudos. Las preguntas están directamente relacionadas con los contenidos y problemas que veremos más adelante en el mapa y además hacen referencia a un enunciado inicial formulado de manera que resultase cercano al alumnado. En este caso, se pedía a los estudiantes colaborar con otros compañeros de primaria en la resolución de dudas relativas a las relaciones sexuales, el embarazo o la menstruación, por ejemplo. Una vez resuelto el cuestionario por el alumnado, pasé a analizar sus respuestas para conocer así cuáles eran sus ideas. Como puede verse en el texto del TFM, aquellas preguntas cuyas respuestas permitían establecer categorías fueron analizadas en forma de escaleras de aprendizaje. En estas escaleras se indica en la parte inferior las diferentes categorías de respuesta y se indica sobre cada peldaño el porcentaje del alumnado que se encuentra en cada categoría. Cada peldaño acerca más al estudiante al conocimiento científico, y el salto de un peldaño a otro supone el obstáculo de aprendizaje que debe ser superado. Otras preguntas, las cuales no permitían establecer categorías, fueron analizadas con tablas de frecuencia. El análisis de cada cuestión permitió extraer conclusiones de interés para la elaboración del mapa de contenidos y problemas, así como para la programación de actividades. En la diapositiva se muestran un par de escaleras de aprendizaje, correspondientes a la pregunta 6 del cuestionario, que pedía indicar de dónde procede la sangre expulsada durante la menstruación y el motivo por el que este fenómeno ocurre cíclicamente. En las escaleras se indica además el nivel de partida desde el que se comenzará a trabajar en el aula y el nivel de llegada, que se corresponde con el objetivo que nos marcamos para alcanzar con el alumnado. Como cuarto paso, realicé la selección de los contenidos para poder luego construir un mapa de contenidos y problemas que permitiese ver en forma de red todas las interrelaciones existentes. Para la selección de los contenidos intenté llegar a un equilibrio entre estos cuatro factores: lo que nos indica la ley que debe estar incluido en la unidad didáctica, lo que personalmente como científico y futuro profesional de la enseñanza considero que es interesante estudiar, el nivel de partida del estudiantado y el tiempo del que se dispone para trabajar la unidad didáctica, que en mi caso es de 8 horas. Por último, pasé a construir el mapa de contenidos y problemas, basándome en los llamados mapas conceptuales propuestos por el profesor e investigador Joseph Novak. En mi caso realicé hasta 4 mapas, uno general, este que aparece en pantalla, y otros 3 que simplemente ampliaban los distintos bloques de contenidos. Cada bloque de contenido aparece sombreado con un color diferente tal y como se indica en la leyenda. El problema principal de la unidad didáctica aparece arriba del mapa. En este caso presentaremos la unidad con la pregunta ¿por qué existimos? Cada bloque de contenido aparece además encabezado con la pregunta que introducirá el estudio de dicho bloque. Como puede observarse, en el mapa quedan reflejadas las distintas conexiones que existen entre los contenidos. De esta forma, siempre tendremos diferentes rutas alternativas de aprendizaje. A modo de ejemplo, se muestra aquí uno de los mapas ampliados, concretamente el dedicado al bloque de la sexualidad humana y salud sexual, que fue elaborado con esta amplitud tras la investigación sobre la educación sexual anteriormente descrita en la sección de ¿para qué enseñar? Como puede verse, se incluye además en el mapa aprendizajes de tipo emocional y actitudinal. La siguiente cuestión a resolver es: ¿cómo quiero que mi alumnado aprenda la reproducción humana? Para ello elaboré un modelo metodológico que se inspirase en el modelo didáctico de investigación en la escuela. Este modelo aparece recogido en la figura que se muestra en pantalla. Tras el diseño, la resolución y el análisis del cuestionario, cada problema del mapa sería introducido en el aula y pasaríamos a una primera fase de ideas del alumnado, recordando por ejemplo los resultados del cuestionario y poniéndolos en común. A continuación pasaríamos a una fase de actividad de contraste o de teoría para finalmente volver a una nueva fase de ideas del alumnado, donde ellos y ellas deberán reeditar sus hipótesis. En determinadas situaciones podríamos incluir actividades más prácticas o de repaso. Este bucle se repite para cada uno de los problemas del mapa. Finalmente, se volvería a pasar el cuestionario para poder analizar el aprendizaje del alumnado, comparando los resultados iniciales y finales. Todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje serían sometidos a evaluación, tanto para la calificación del alumnado como para la mejora de la unidad didáctica. Descritas las fases del modelo metodológico, pasé a realizar la secuencia de actividades. Toda la secuencia aparece recogida en esta diapositiva. Aparecen indicados los distintos bloques de contenido del mapa, las fases del modelo metodológico a las que pertenece cada actividad, los problemas que se van a trabajar,
los obstáculos que debemos superar y el tiempo que se pretende dedicar a cada una de las actividades. Para cada una de las actividades propuestas en la secuencia elaboré una ficha explicando detalladamente lo que se pretende hacer en el aula. En la ficha, además de aparecer la fase del modelo metodológico, el problema al que pertenece la actividad y el tiempo que se le va a dedicar, se recogen los recursos necesarios para trabajar la actividad, así como información sobre la evaluación. Por ejemplo, en estas fichas que se muestran en pantalla, se recogen la actividad 27 y 28 de la programación. En la primera de ellas se introduce el problema ¿cómo evito ser padre o madre con 15 años? Como una forma de empezar a trabajar los métodos anticonceptivos y además se repasan las ideas del alumnado. En la segunda ficha se describe una actividad de contraste donde el alumnado trabajará de forma autónoma y en grupo, investigando en Internet información sobre diferentes métodos anticonceptivos, con la idea de hacer que sus hipótesis entren en crisis y fruto de ello surjan nuevos esquemas de conocimiento. Por último, en relación a la evaluación y siguiendo el modelo didáctico de investigación en la escuela, el sistema de evaluación debe tener en cuenta tanto al alumnado, al profesor, como la secuencia de actividades y la metodología. Por ello, recogí en 3 tablas cómo se iba a realizar la evaluación, indicando qué se evalúa, cuándo se evalúa, cómo se evalúa y quién se encarga de ello. Además, en la tabla dedicada al alumnado, indiqué aquellos elementos que serían tenidos en cuenta de cara a las calificaciones. Como puede observarse en las distintas tablas, el diario del profesor se tendrá como una herramienta fundamental de cara a la evaluación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Propuse también un sistema de calificación alternativa, donde además de calificar elementos como el cuaderno de clase, la conducta o el trabajo diario, tuviera en cuenta también la propia opinión del estudiantado sobre su desempeño académico, a través de un cuestionario de autoevaluación. Además, el ejercicio final tipo examen sería el mismo cuestionario utilizado al comienzo de la intervención, y la calificación se realizaría comparando los resultados iniciales y finales, determinando si realmente ha habido superación de obstáculos y progresos en el aprendizaje, tal y como aparece en la tabla que se muestra en pantalla y que sirve a modo de leyenda. Debido a la situación excepcional provocada por la pandemia del COVID-19, de forma acordada con la tutora académica y la tutora profesional, se incluye en el TFM un apartado dedicado a la adaptación de una selección de actividades a la docencia telemática. Decidimos que lo más adecuado era seguir la metodología que la tutora profesional había puesto en marcha con su alumnado con el objetivo de no causar mayor confusión al mismo. De esta forma, realicé una reorganización y esquematización de los contenidos propuestos en este TFM para diseñar 7 actividades adaptadas a la docencia telemática. A lo largo de estas actividades se trabajan los mismos problemas que se pretendían trabajar de manera presencial. En pantalla se muestra una de estas actividades adaptadas. Cada actividad comienza con unos breves apuntes teóricos y a continuación se proponen una serie de cuestiones. En este caso, se quería trabajar los aspectos anatómicos de los aparatos reproductores humanos, y para ello se pide realizar dibujos, investigar la función de distintos órganos y por último investigar cuál es la diferencia que explica que un hombre pueda ser padre prácticamente a cualquier edad y una mujer no. Para concluir, me gustaría dejar reflejados en esta diapositiva cuáles son mis principios didácticos. Los he clasificado en 4 categorías diferentes. En cuanto a los objetivos, las competencias y los contenidos, destacaría la importancia de anteponer la calidad a la cantidad, así como de tener siempre presentes las ideas del alumnado. Debemos además ser conscientes de que todos los tipos de aprendizaje son igual de importantes y que debemos dotar de significado a lo que se estudia. En cuanto a la metodología, destacaría la importancia de trabajar con problemas cercanos al alumnado, usando el método científico y potenciando el aprendizaje práctico y colaborativo. Debemos mantener actualizada nuestra programación, depurando continuamente las actividades que hayamos propuesto. En relación a la evaluación, considero que se debe evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, contando además para ello con la opinión del alumnado y promoviendo un espíritu crítico tanto en el profesorado como en el estudiantado. El diario del profesor puede ser, en este caso, una herramienta clave para realizar una evaluación más exhaustiva y justa. Finalmente, en cuanto a las relaciones profesorado-alumnado, deberíamos trabajar por una mayor naturalidad y cercanía en las relaciones, buscando la mayor comodidad del alumnado e intentando que el conocimiento se construya desde las emociones. Finalmente, dejo aquí 3 diapositivas con la bibliografía consultada para la elaboración de este TFM, en caso de que resultase de interés al oyente. Aquí se muestra la primera, aquí la segunda y por último la tercera. Muchas gracias por su atención y espero haber transmitido con claridad las ideas fundamentales de mi trabajo fin de máster.